Buenas y bienvenidos una semana más. Volvemos al apasionante mundo de los juegos de mesa en el reino del dado. En el programa de esta semana, por aclamación popular, lo habéis pedido, casi podríamos decir que rogado, aunque en realidad no lo podemos decir. Rogar quizás es demasiado. Viajamos a una galaxia muy lejana, pero muy presente en nuestras vidas. Esta semana hablamos de Star Wars Battle of Hoth. Este anuncio que hemos vivido ha sido un auténtico terremoto, la gente se ha entusiasmado, salía a la calle chillando, tirándose de los pelos, una imagen dantesca, porque cualquier producto de Star Wars que salga al mercado es una novedad. Ha pasado con el juego de cartas coleccionable, pasó incluso con el Monopoly, en lo que es una evidente reutilización de la franquicia. Cogemos juegos que ya existían, que tenemos más o menos clara su éxito, los añadimos a una franquicia, los rebozamos y otra vez al mercado. Ha pasado innumerables veces con el Risk. Tenemos el Risk de Star Wars, de Juego de Tronos. Tenemos también, en el caso del Monopoly, del Señor de los Anillos, una vez más de Star Wars, etc. En lo que es una medida común. Ya os digo, nos ha pasado con muchísimos juegos. Con Star Wars, además, George Lucas dio un auténtico pepinazo en 1977, en una película de space opera y con una gran parte del reparto formado por actores desconocidos. De hecho, casi podemos decir que fue el pistoletazo de salida a la fiebre de space operas que veríamos en los años siguientes. Y además, aprovechando el éxito, se puso manos a la obra para rodar una trilogía. En lo que era yo ya tenía pensado que iba a ser una trilogía antes de que me llenarais los bolsillos de dinero a manos llenas. Pero bueno, ya os digo que se puso manos a la obra y rodó esta trilogía, con el estreno de El Imperio Contraataca. Y además en la primera parte de esta película transcurre en Hoth, un planeta alejado del centro galáctico y además completamente helado, donde, por si alguien no lo sabe, durante esta película el Imperio persigue a los rebeldes y desembarca por tierra de una manera bélicamente injustificada para intentar destruir la base rebelde. Además también tendremos que añadir una curiosidad sobre la película: la escena en la que Luke se pierde de una manera también un poco accidental y es atacado por el Wampa y usa la fuerza para recoger el sable de luz, se debe al accidente de automovilismo. Se estampó nuestro amigo Mark Hamill con el coche y de las heridas quedó prácticamente irreconocible. De hecho, después de la operación y cuando empezaron a rodar todavía tenía síntomas, o sea, tenía las secuelas de este accidente y de las operaciones, con una cara amoratada. Por eso contrataron al Wampa para que le arreara un par de bofetadas y se mantuviera la coherencia con el estado de protagonista en toda la película. Pobre Wampa, al final ha quedado como malo y él lo único que hacía era contribuir a la coherencia al récord. Bueno, como ya os digo, el Imperio desembarca en Hoth en búsqueda de la base rebelde, después de que se supone ha arrasado toda la galaxia buscando todas las bases rebeldes que podían encontrar, y esto va a dar lugar a un enfrentamiento entre las tropas del Imperio, con sus AT-AT tan significativos que han quedado con una imagen grabada en la memoria colectiva, y tropas de tierra. Los rebeldes además se defienden con sus puestos fortificados y los icónicos deslizadores Snow Speeder. Es curioso, llama la atención, cuesta creer que estos rebeldes, a pesar de sus escuetos recursos, tengan medios para tener unos equipos tan especializados. O sea, nos vamos a la nieve y tenemos equipo de nieve con el símbolo de la rebelión, tenemos naves especializadas, deslizadores para ir por la nieve, es como muy dedicado. En fin, es space opera, ya sabéis. Además, podemos añadir que este enfrentamiento es el único conflicto que podemos definir como batalla terrestre, ya que en el resto de la trilogía original, el resto no pasan de ser meras escaramuzas. También es verdad que tenemos batallas especiales, todas las batallas son especiales para mi corazoncito. Tenemos batallas espaciales, pero que ya han sido perfectamente representadas en otros juegos. Esto además, como luego comentaremos, hablando de la trilogía original. Sí que es verdad que en el resto de trilogías que han hecho, pues sí que teníamos ya batallas generalizadas de gran magnitud, como podía ser pues el ataque de los clones, o como podía ser incluso pues las batallas en Naboo entre los droides y las tropas de la propia nación de Naboo, y los droides de la Federación de Comercio. Me ha atascado un poco, pero es que estaba hablando de memoria y no recordaba exactamente nabunienses, nabunón, no sé. Bueno, y este conflicto sobre la helada superficie de Hoth es el que vamos a representar en este Star Wars Battle of Hoth, y curiosamente Battle for Hoth es un título que ya está pillado. Hay un juego bastante mediocre de hace muchísimos años en los cuales también nos teníamos que defender de las malditas hordas imperiales. En fin, pobre Hoth, no le interesa a nadie.
Entrando ya en el tema de este programa, no vamos a dar más vueltas. Centrémonos en este juego en el que de 2 alegres jugadores, aunque admite hasta 4, se van a enfrentar en un tablero con hexágonos sobreimpresos con el objetivo de hacer morder el polvo a las malvadas fuerzas enemigas, sean los que sean. Bueno, en este caso nieve, va a ser nieve lo que chupen los muy villanos. Además, tendremos ciertos elementos de cartón que situaremos encima del tablero y que van a modificar el campo de batalla o reflejarán objetivos. Tendremos trincheras, cráteres en la tradición de otros juegos de esta temática, como el Batallas de Poniente o el Marea de Acero, los cuales a la hora de colocar estas tiles de cartón encima del tablero, pues cambiábamos la orografía, la disposición de los elementos, las opciones estratégicas, etc. De cara a que podamos además tener siempre el mismo tablero y jugar una variedad de escenarios. Esto os sonará también de otros juegos como Wargames, en los que había una serie de inlays de papeles que sobreimponíamos a los tableros. Bueno, luego iré con eso. En cuanto a los valientes ejércitos que se van a enfrentar, van a estar integrados por los Snow Troopers y los clásicos andadores AT-AT en el caso del Imperio, contando también con una ayuda a base de las sondas que veíamos en la película, y los rebeldes contarán con sus tropas de infantería, los Rebel Troopers, los icónicos Snow Speeder y posiciones de artillería, unas columnas que tienen forma de torre con cañones de iones, equipadas con cañones de iones. En cuanto al tema reglas, ya se ha dicho hasta la saciedad, se ha repetido en todos los foros, pero yo lo voy a volver a repetir porque somos así, mejor que quede claro. De hecho, una de las promociones que dice que es un Command & Colors, ¿vale? Pero esto es una reimplementación del gran éxito de Days of Wonder, la misma editorial que saca esto, el Memoir 44, que es un juego de conflictos, juego militar, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la que 2 facciones libraban batallas en un tablero dividido en tres secciones, una sección izquierda, una central y una derecha, además con una importancia muy grande en una mecánica de cartas. Ya os digo, la promoción, la frase, bueno, mucha cartelería que he visto, comenta que es una reimplementación del Command & Colors, que es básicamente una adaptación que habían sacado de las mismas reglas del Memoir 44 a una serie de batallas antiguas y de conflictos napoleónicos, de la era napoleónica, pero no nos lo creemos. O sea, realmente el juego es prácticamente paso por paso el Memoir 44, juego más sencillo que este Command & Colors. Tenemos, al igual que en el Memoir 44, los dados personalizados que van a indicar el fallo, el icono de infantería, el de vehículo, el de granadas o artillería y también pues, el símbolo de retirarse. Y por supuesto, siempre que hablamos de juegos pendientes de lanzamiento, recuerdo que todo esto puede cambiar. Toda la información proviene de la editorial, así de unas demostraciones que han realizado en 2025, en las que hemos podido poner encima nuestras afiladas zarpas. Además, también vuelvo a hacer la promo. Ya sabéis que nos tenéis, además de en podcast, en Spotify, en iVoox, en un montón de sitios, de hecho en todos, salvo en Podimo todavía, a ver si pronto llegamos a Podimo, si ellos quieren. Estamos también en YouTube, donde podréis escuchar el audio, y estamos también en redes sociales. Darle a me gusta, seguirnos, compartirnos, disfrutar o incluso, bueno, pues salir a la calle gritando nuestro nombre. Lo que mejor os venga, pero nos ayuda un montón darnos a conocer. Hay gente que todavía nos necesita y no lo sabe. O quizás no, pero bueno, por lo menos que tenga la opción. Ya os digo, además, a la hora de hablar de este juego, como se basa en algunas demostraciones, hay cosas como la campaña o determinados escenarios o determinados componentes que no hemos podido ver. Bueno, ya entrando en lo que son las reglas puras y duras, tenéis que tener en cuenta que viene, como ya os he dicho, el Memoir 44, juego que ya de base era bastante sencillo para lo que estábamos acostumbrados en los enfrentamientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Todo el tema de la situación de las reglas eran unas reglas muy escuetas y se ayudaban muchísimo, bueno, de la variedad de los escenarios. De tal manera que, bueno, que había muchísimas mecánicas en las que estamos acostumbrados a los wargames que aquí ni siquiera existían. Se basaba quizás en la toma de decisiones de una manera más importante que en lo que era el despliegue o incluso en la suerte con los dados. Mantenemos en este juego las cartas de órdenes. Durante nuestro turno vamos a jugar una carta de nuestra mano, de hecho viene con unos atriles super monos este juego. Indicaremos las unidades que van a recibir este orden de todas las que lo puedan recibir, habrá limitaciones, y en la siguiente fase moveremos las unidades que hayan recibido esta activación mediante la susodicha orden. Cada unidad, dependiendo de su característica y del terreno con el que se encuentre, bueno, pues podrá mover más o menos. Además, este es un juego tirando a juego familiar. Las unidades no se pueden combinar, no se pueden separar, no pueden ocupar el mismo hexágono a la vez unidades distintas.
De hecho, si tenemos varias unidades que han sufrido bajas, han mermado, su número es inferior al de unidad completa, tampoco se podrán juntar. Después tendremos la fase de ataque, tiraremos el número de dados según la unidad, el tipo de unidad que tengamos y la distancia a la que esté el objetivo. Y los símbolos que coincidan en esta tirada con nuestro tipo de unidad serán impactos, o sea que es difícil que esto sea más sencillo. Cada impacto retiraremos una figura de la unidad hasta que no quede nadie y la unidad sea por lo tanto eliminada, pase a mejor vida. Y para terminar ya con nuestro turno, pues robaremos otra carta de orden. Bueno, aquí por supuesto, evidentemente me he dejado cosas fuera, como los tipos de terreno y las repercusiones que tienen cuando nos atacan, el tema de la línea de visión, de hexágono a hexágono, y las reglas de retirada, muy importantes en el anterior Memoir y aquí también. Pero bueno, ya creo que os hacéis una idea de las similitudes que tiene con el Memoir 44 y además la dificultad, la profundidad de las reglas. Por ejemplo, no tenemos devolución del fuego enemigo cuando nos atacan. Simplemente absorbemos el daño, no hay contraataque. Es verdad que nos ha llamado la atención después de haber jugado el Memoir 44. El tablero es un tablero más chiquito que el Memoir, muchísimo más pequeño. Hablo de memoria, las secciones laterales tienen 3 hexágonos de longitud y la central tiene 4. Todo el tablero de un lado a otro son 5 hexágonos de distancia, lo que nos separa del resto de unidades enemigas. Bueno, y luego entraré en detalle sobre lo que nos ha parecido esto. En este juego básico, además, esta caja básica viene 17 escenarios y la posibilidad de jugar 2 campañas. Las partidas tienen normalmente una duración de media hora, los escenarios no son demasiado largos. Comparado con otros juegos, quizás no del mismo nivel, pero sí similares, las partidas son cortas. La infantería es bastante fácil de exterminar, como en el Memoir original. Los cañones de iones de los rebeldes a mí me han parecido de papel. Y los AT-AT son una pesadilla de gestionar si no tenemos las cartas de comando adecuados. Sí que se refleja mediante algunas cartas el ataque del Snow Speeder al AT-AT como vimos en la película, porque si lo vas a ambientar en HOT y no haces lo del Snow Speeder con el cable de remolque, este juego carece de sentido. Además, en cuanto a las miniaturas, en la caja básica vienen 3 AT-AT, 9 Snow Speeder, 32 Snow Troopers, la infantería del Imperio, 24 Rebel Troopers, la infantería rebelde, 4 sondas imperiales y 2 torretas de artillería con cañones de iones para los rebeldes. Además, como ya os he dicho, vienen los dados, vienen los atriles, viene el tablerito y viene el cartón para ir poniendo encima del tablero e ir modificando su escenografía estratégicamente como pida el escenario. Además, también vienen pues determinadas fichas de símbolo y tal. Mantenemos el hecho de que tenemos una ficha para indicar aquellas unidades que o bien son élite, tienen una característica especial, o incluso hay una versión avanzada del juego a la que no hemos jugado, pero bueno, cualquier cosa ya será avanzada, en la que unimos líderes a nuestros ejércitos con acciones especiales. Bueno, es verdad que quizás no hay mucho más al respecto, sí comentar que nos ha parecido en estas demostraciones, muy breves por otra parte, que hemos tenido, que ha habido un cambio bastante importante en la idea, en la ideología detrás de las cartas de orden que tienen los mazos. En el Memoir 44, y eso que hace muchísimos años que yo lo jugué, tenía la impresión de que quizás estaba bloqueado. Un juego que a mí quizás no me gustó demasiado, luego entraré en la sección de opinión de eso, pero sí que me parecía que estaba como muy cohibido las cartas que tenía en la mano con lo que podía hacer en el tablero. Y en este Star Wars Battle of Hoth han modificado las cartas de tal manera que sí que noto que había más libertad. A la hora de hacer las cosas muchas veces estábamos más limitados quizás por la unidad a la que le queríamos dar la orden, el tipo de unidad, que la sección en la que estaba como para jugar esa carta. Evidentemente es una mecánica básica de este juego y va a seguir existiendo las cartas para activar las unidades en determinadas secciones, izquierda, derecha o central, pero también es verdad que tienen cartas dedicadas pues solo a vehículos, solo a artillería, etcétera, que crea esa sensación de no estar tan limitado a no tener la unidad en la sección adecuada como para poder hacer lo que queremos. Cosa que, claro, a mí me parecía realmente muy poco innata, porque es que lo de atacar, disparar al enemigo es como tan natural en un enfrentamiento, quizás que no puedan avanzar o que no puedan hacer algo especialmente difícil o con una cierta complejidad técnica, vale, pero lo de disparar, bueno. Además, sobre todo, también hay dos cosas fundamentales. Es un juego
a mí por lo menos me ha parecido muy de inicio. Son unas reglas muy sencillas de enfrentamiento en las cuales tienen mucho peso las cartas que hemos robado para jugarlas. Menos que el Memory 44, pero siguen teniendo mucho peso. Es un juego muy familiar, es un juego además que han limitado el tablero. Yo estoy convencido que es para reducir el tiempo de juego y dejarlo en partidas de media hora. Y todos los escenarios que hemos visto nos dan la impresión que está orientado a esta situación, a este juego fácil de explicar, rápido de jugar y para ventilárselo en media tarde, sin mayor compromiso. Aparte, hay una versión para 4 jugadores que no he podido ver, no hemos podido jugar. En el Memory original sí que había una manera en la que colocábamos 2 tableros juntos o incluso con una expansión en papel que se ponía y entonces podían jugar hasta 6 jugadores, 3 por bando. Aquí en este caso no sé si habrá la posibilidad de o bien combinar los juegos o bien repartirse las cartas para jugar de esta manera semi-cooperativa 2 contra 2. Pero vamos, a mí si me preguntáis, el hecho este de andar combinando en estos juegos me parece un poco pastiche, pero bueno, a veces, oye, quieres jugar con el grupo de amigos y sois 4 y te tienes que aguantar. También lo he dejado pendiente de antes, el tema de lo que llamamos en Wargames, los tableros de papel. Existe, que también lo tenía Memory 44 en el mundo del Wargame, estos tableros de papel con distintas características, orografías, etcétera, que se colocaban encima de un tablero ya más grande y cambiaban esa zona. Era una cosa muy llamativa. Si no recuerdo mal, el Memory 44, aunque a lo mejor me estoy equivocando con el juego, tenía incluso uno que lo colocabas y que se lo convertía en una playa, de tal manera que podías jugar el desembarco de Normandía, de Omaha o de la playa que fuera necesario. Aquí, evidentemente, no es necesario jugar esto porque es hot y es nieve y todo nieve. Lo único que hay es estas trincheras donde se van a defender los rebeldes, estas cráteres donde va a suponer un problema para avanzar los Snow Speeder y los vehículos, y la infantería se va a poder cubrir. Con lo cual, sí que vemos que no hay muchísima modificación del escenario. Por la propia característica del planeta, pues va a ser siempre igual. Sí que con el tema de los objetivos y tal va a tener una variedad, pero en principio, pues no os voy a engañar. El tablero queda un poco soso porque es todo nieve, pero es que es nieve, es que joder, es nieve. Mantenemos también, además del Memory 44, se me ha olvidado que cuando cogemos una unidad enemiga, nos la quedamos al eliminar la unidad y la ponemos, bueno, pues en una serie de secciones que tenemos en nuestro lado del tablero, de cara pues a marcar cierto progreso en el escenario, etc. Además, bueno, el arte de la caja es una ilustración con una batalla de Hot, no de las películas, porque supongo que a lo mejor el precio era mayor. Claramente es un producto de Days of Wonder, como el Memory 44. Mantiene los atriles para tener las cartas, las diversas cartas, mazos de cartas que además vamos a componer según el escenario con unas u otras cartas. Y las miniaturas en plástico inyectado, pues bueno, bien, sin más, correctas para lo que es el juego. Yo es verdad que cuando estoy hablando de este tipo de juegos no me suelo fijar demasiado en las miniaturas y por lo tanto, bueno, pues no le he dado más importancia, pero sí que es verdad que se nota además los Snowtroopers, que son Snowtroopers con la máscara característica que tenían que llevar, etcétera. Además también los dados personalizados en plástico, ya nos hemos olvidado de los dados de madera hace tiempo, es una pena, pero es así. Y bueno, el resto de materiales anda en la línea de Days of Wonder. Days of Wonder, como le conoceréis como otros juegos como el Hit, que está sacando unas producciones, quizás es verdad que no tan baratas como otras editoriales, pero bueno, con una calidad muy alta y que además, pues bueno, se ajustan a lo que es necesario para el objetivo del juego. Aparte también, bueno, pues tenemos el manual, tenemos los libretos de las campañas y 2 hojas de ayuda con las distintas modificaciones que tienen el terreno, el tema de, bueno, pues los cráteres, las trench, las trincheras, bueno, que llaman se llaman chatarra, vamos, hexágonos con desperfectos, los monolitos de cristal helado, etcétera, bueno, todos los distintos terrenos que podemos tener. Además, una de las versiones que vimos nosotros venía con unas bandejas de plástico inyectado para guardar las miniaturas. No sé si esto será parte del producto final, pero sí que es verdad que, bueno, que servía para organizarlo todo bastante bien, que siempre está de agradecer. La verdad es que Days of Wonder, ya os digo, se caracteriza por tener unos insertos bastante guays. En el caso del Hit, por poner el ejemplo más reciente, el inserto es una maravilla de plástico inyectado moldeado que te permite pues colocar todos los coches de las expansiones, con todas las expansiones en la misma caja y todo maravilloso. Y la verdad que a pesar de que puede parecer una temática un poco sosa, no hay que olvidar que está orientado a esta entrada
de público familiar al que va dirigido y quizás como producto de entrada. Esto forma parte de la línea de Days of Wonder de la Galactic Battles y hay planes de sacar más productos de esta línea. No tenemos la certeza porque no nos lo han dicho, pero sí que sabemos que no es tanto una idea de sacar más expansiones para HOT, sino sacar otras cajas con diversas batallas en el universo de Star Wars. Ya os he dicho que no hay muchas más batallas en el resto de esta trilogía, con lo cual habría que ir a otra de las trilogías anteriores o posteriores. Guiño, guiño. Pero bueno, existen planes, si el producto se vende bien, que se va a vender bien porque Internet está entusiasmado, de sacar más productos. De hecho, ya os digo, no es en principio la línea más expansiones de HOT, sino más cajas grandes con otras batallas. Es verdad que quizás a la hora de reutilizar los componentes, haberse centrado en HOT es más complicado, pero yo creo que quizás a la hora de no sacar un producto nuevo a un precio completo, el hecho de poder sacar alguna expansión chiquitita, bueno, pues con algún héroe más o con alguna cosa que aporte más variedad de terreno o que añada un tablero más, podría ser una oportunidad para expandir el juego si realmente os ha gustado y le queréis sacar todo el juego posible. A mí, desde luego, el tablero me ha parecido que se quedaba un poco escaso, pero bueno, es un tema de la jugabilidad y de las horas que queremos que dure la partida. Y sin más, alegremente, pues vamos con la opinión. ¿Qué nos ha parecido este Battle of HOT, esta batalla de HOT, de Days of Wonder? Juego que se caracteriza por estos productos de calidad, precios quizás un pelín más elevados de lo que nos gustaría, pero bueno, como todos los juegos que tienen un precio más elevado de lo que a mí me gustaría. Es, desde luego, muy interesante. El Memory 44 ha sido un éxito siempre. Bueno, los que me conocen saben que yo tengo una bolsa de transporte de juegos de Memory 44 para llevar el juego básico con todas sus expansiones, añadidos y demás. En el caso del Memory 44, había más opciones porque siempre el tema de una batalla en la Segunda Guerra Mundial pues se daba lugar a más tipos de terreno, más tipos de estrategia, tener más tanques, tener menos tanques. Teníamos, ya os digo, la oportunidad de hacer el desembarco en Omaha con esa tablero que era océano con playa. Teníamos la opción de jugar con distintas nacionalidades, no solo con los alemanes y los americanos. Teníamos muchas más opciones, teníamos muchos más sitios que visitar y tendríamos quizás, bueno, pues más estrategias que emplear. Como tal, no tanto a lo mejor el tema de hacer un combate más urbano o con unas zonas más complicadas, porque al final el juego es lo que es, no nos vamos a engañar. Memory 44 era un juego también, hablando de conflictos bélicos, sencillote, no tan sencillote como este, y sobre todo más añadido las expansiones, era más complejo, pero sí que era un juego sencillote, incluso comparado con otros como el Marea de Acero de su época, sí que eran juegos más ligeros. Que no está mal, porque hay que saber cuál es tu objetivo, y el Marea de Acero era un juego que la partida, oye, pues se alargaba, y además quizás pues tú no estabas interesado en jugar ese número de horas con esa persona que tenías enfrente, y que solo le aguantabas pues ese periodo corto. Pues puede ser. Desde luego lo que está claro es que Memory 44 cubrió una necesidad que había, porque se vendió muchísimo y tuvo muchísimo éxito y a la gente le gustó mucho. Ya os digo, a mí quizás me frenó el hecho de no tener la carta en ese momento, que necesitaba jugar en la mano para poder hacer lo que quería, y eso me creaba una frustración la que no encajó bien en el juego, y por lo tanto pues no fue un juego que a mí me entusiasmara. También es verdad que yo venía de más juegos orientados a Wargame, en el cual tenía más importancia el despliegue, la situación estratégica y el valorar las opciones de disparar al enemigo que el hecho de jugar las cartas para moverlas y posicionarlas. Y a lo mejor este fue un fallo de concepto que yo tuve con el juego. En el caso de Memory 44 era muy importante el hecho de saber qué cartas tenías en el mazo, qué cartas ibas a recibir y cómo tenías que jugarlas y emplearlas en el momento justo para maximizar su efecto. Es heredado lo que le pasa también a esta batalla de HOT. Tenemos las cartas de orden y las cartas se han modificado para no tener esa frustración, para no tener esa serie de limitaciones. Tú puedes jugar una carta de esa sección para activar las unidades ahí, o puedes jugar la carta que te permita mover los vehículos, o incluso puedes jugar un raid de infantería en una sección, etc. De tal manera que es verdad que quizás se ha intentado minimizar, si no eliminar, esa sensación
de jugar una carta porque no hay manera de hacer lo que tú quieres o sentir que estás haciendo una cosa inútil en ese turno. Eso con este batalla de Hot no funciona, con lo cual, o sea, no funciona, no es así, con lo cual es una mejora muy importante. El hecho de la temática entiendo que, bueno, que va a meter el juego en muchas casas, eso es importante. Y también hemos visto que ha menguado el tablero se ha reducido mucho. Hemos pasado a tener un tablero que me parece que es de si no son 10 hexágonos de largo, 3 hexágonos por lateral y 4 en el centro, y además 7 hexágonos, 6 hexágonos de profundidad de lado a lado, es muy, muy pequeñito. Es verdad que las unidades no se mueven tanto como se movían en el Memory 44, pero es muy chico. A mí me da la impresión de que esto está dirigido a partidas más cortas. Pero bueno, al final ya os digo, a mí me da la sensación de que cada vez tiene más importancia las cartas, el juego de cartas desde la mano y menos la posición en la que tengamos los muñecos ahí puestos en el tablero. Bueno, pues esto es así, hay que valorarlo si uno quiere ir más a un juego estratégico de posicionamiento de tropas o si quiere ir más al tema de las cartas, qué cartas le han salido y cómo las va a emplear. Nos llama también, por supuesto, la atención temas como que no haya ese fuego de evolución de fuego, que las unidades no contesten con fuego, con lo cual el momento en que tú juegas la carta, mueves y atacas con una tirada con cierta facilidad, te puedes pulverizar la unidad enemiga y que no quede nada. Y entonces, pues bueno, es un tema de disparar el primero y disparar bien y fuerte. Si tú en un momento dado has prácticamente erradicado la unidad y al resto, bueno, el siguiente turno pues también te disparan, te van a hacer daño, pero ya te digo que hay que valorar mucho ese movimiento y ese disparo porque al final es lo que nos va a dar la victoria, ese jugar la carta en el momento adecuado para mover, disparar y quitarnos de en medio ese problema, ese peligro, esa unidad enemiga. 17 escenarios son muchos escenarios. Al final es verdad que quizás van a pecar un poco de que tener bastantes similitudes. No vamos a cambiar tampoco mucho el escenario y demás y tal. Pero bueno, con el tema de los diversos obstáculos que vamos a colocar en el tablero y sobre todo la campaña, sí que le va a dar esa rejugabilidad. Me parece un número 17 un número correcto de escenarios, sobre todo que además es un juego en el cual tampoco el escenario va a tematizar muchísimo el enfrentamiento. Al final es uno contra uno, ir probando cosas nuevas e intentando intentar optimizar estas cartas de la mano. También con las dos campañas y con el tema de los personajes como comandantes, se le va a dar un giro, se le va a dar rejugabilidad, ir cambiando el personaje y sobre todo yo creo que esto sí es un tema que se adapta mucho a expansión. No se me ocurre tampoco qué unidades podrían sacar en las expansiones para acompañar a esta serie de nuevos personajes, pero bueno, al final también los juegos son elementos vivos y tampoco hay que ceñirse exactamente al canon. Bueno, quizás, no sé qué tropas podríamos sacar. Desde luego no un Raptor de las Arenas de Tatooine, pero bueno, quizás alguna otra tropa de exploradores del Imperio, etcétera, pues podría tener cabida en este juego. Lo que desde luego sí me gustaría que quede claro y volver a repetir es que es un juego muy familiar. Es un juego destinado quizás a estar delante de los lineales de grandes centros comerciales, de ver Star Wars, ver el muñeco con el blaster y el AT-AT característico y llevárnoslo a casa. Es un juego que quizás los jugadores del Memory 44 sí que vayan a estar un poco más decepcionados. Es un juego más sencillo, salvo que os digo que las expansiones añadan más complejidad o añadan cazas orbitales o algo así, pero es un juego más sencillo destinado a partidas cortas, rápidas, indoloras, jugar nuestras cartas y seguir adelante. Hemos vivido ya la resurrección de varios juegos de Star Wars. Eh, Tenemos, por ejemplo, el juego con la mecánica del Descent, que es Imperial Assault. Muchísimo éxito. De hecho, salió un precio, bueno, que me pareció elevado y una vez más se volvió a vender todo absolutamente. Juego que vale, es Star Wars y tiene su... bueno, pues atañe un poco nuestro corazoncito a querer jugar Star Wars, una mecánica que nos gusta, una temática, perdón, que nos gusta con unas mecánicas que no estaban mal, pero una vez más es un juego que ya había salido hace muchos años y que hemos vuelto a reeditar. ¿No hay juegos mejores que ese hoy en día? Sí, sí que los hay. Con licencia Star Wars quizás no, pero ahí está. Igual que funcionó el Imperial Assault, a pesar de que es mejor juego, no querría decir tampoco mejor juego, pero es un juego con más profundidad, dirigido a grupos de juego que jueguen más y a más juegos de mesa, que este Batalla de Hot, sí que comprendo un poco la reedición. Además, es un juego muy deseado. Este Batalla de Hot, ya os digo, es un juego como el Memory 44, más sencillote, dirigido a un público familiar,
que quiere jugar, quedar uno enfrente de otro y mover sus muñecos con sus cartas y echar batallas rápidas. Echar batallas rápidas que además nos permite jugar 3-4 batallas en una tarde y combinar, pues yo llevo a los imperiales, luego los llevas tú, etcétera, en un tema mucho más relajado. Mucha importancia, jugar las cartas de la mano en el momento justo, menos importancia a la hora de situar las tropas y decidir por dónde hay que atacar o cómo flanquear, etcétera, cosa que evidentemente no existe en este juego. En el momento de ver los hexágonos, si vamos a pensar en un tema un poco más wargamero, incluso un poco más marea de acero, fracaso absoluto. Si vamos a jugar este juego de cartas con miniaturas a la hora de ver esta sensación de jugar la mano con la carta en el momento adecuado, ya os digo que va a ser un éxito. Por el resto, además, los dados se ven muy bien, con los iconos claros, lo que es infantería, lo que es tanque, lo que es explosión. Muy bien el tema de los componentes, a los que nos tiene acostumbrados Days of Wonder, y sobre todo también muy bien intentando, que sea una puerta de entrada a una nueva línea de productos, a ver si podemos ver más juegos de Star Wars, de estas Galactic Battles, que vayan saliendo más batallas y que quizás, ¿por qué no? Pues sacar quizás una línea experto, quizás sacar una línea con enfrentamientos contra los droides de la Federación de Comercio o incluso en las guerras clon, en las que haya pues mayor extensión del mapa, del tablero, o quizás que haya pues una cierta complejidad estratégica mayor o determinadas opciones como ponerse en vigilancia, en fuego de cobertura o pues cualquier cosa de estas. Es por lo tanto evidente que hay una gran efecto llamada con el tema de la temática de Star Wars y que quizás sí que le va a ayudar a vender. No puedo coincidir en esta ocasión, no puedo estar de acuerdo con esta locura que ha habido, este movimiento en los cuales hemos tenido noticias que se han reproducido con un montón de interés, con un montón de enlaces, de comentarios, muchísimo movimiento con este juego. Es verdad que el Memoir 44, tuvo muchísimo éxito, pero quizás no es necesario a estas alturas. Sobre todo para los que ya tenemos un conocimiento extenso de juegos de tablero. Pero también es verdad que al final, ¿cuántos juegos complicados hay que vean mesa? Quizás el añadido de este juego familiar para jugar en tu casa una serie de partidas de Star Wars, pues os viene bien. Yo, desde luego, no me gustaría despedirme sin dejar claro dos cosas. Juego para mí orientado al público familiar. Abre la línea Galactic Battles, que van a venir más cajas grandes. Memoir 44 sí, pero sencillote. Y sobre todo Star Wars bien implementado, buenos componentes y más satisfactorio a la hora de jugar con las cartas. Si os llama la atención un juego familiar de batallas y además el Memoir 44 os echó quizás un poco para atrás por los sistemas de las cartas, que no estabais muy contentos con él como yo, darle una oportunidad porque es un tema que sabían que tenían que mejorar y han mejorado. Creo que no me dejo nada. Cualquier corrección, cualquier cosilla, os leo en los comentarios. Habitualmente contesto, en Spotify siempre, en iVoox también, Facebook sí, en TikTok también. A lo mejor en otras no, porque es que es muy difícil seguir el día, que yo siempre intento contestar. Si no, ya sabéis también, estamos en el reino del dado, @gmail.com, diversas redes sociales, etcétera. Ya nos buscáis, ahí en Google salimos los primeros. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más, muchas gracias por todo, espero que hayáis disfrutado de esta semana, que hayáis jugado mucho y que sigáis jugando la semana que viene. Nos vemos la próxima semana, adiós.